Ok. ¿Ya? Hola, buenas noches. La perashá que vamos a leer esta semana es Perashat Shelach Lecha. Es una perashá muy interesante, como todas las perashiot de la Torah. No existe perashá de la Torah que no sea interesante. Shelach Lecha, no, eso es Lech Lecha. Lech Lecha es vete para ti. Shelach Lecha significa manda, envía, Lecha para ti. Y la perashá empieza diciendo: Vayomer Hashem el Moshe, Lemor, habló Hashem con Moshe, diciéndole, ¿qué es lo que le dijo? Le dio una respuesta a una pregunta que Moshe le había hecho. Moshe le preguntó a Dios: el pueblo de Israel me está pidiendo que mande espías para ver a ver qué tal es la tierra, si es una tierra buena la tierra de Israel. Estamos ahorita acampando en el desierto. Dios nos prometió que nos iba a entregar la tierra de Israel y queremos ver si es una tierra buena, si es una tierra en la que hay buena cosecha, si es una tierra fértil, si es una tierra en la cual vamos a poderla conquistar o ellos nos van a destruir a nosotros. Tenemos muchas dudas acerca de la tierra que Dios nos prometió. Moshe dijo: ¿cómo voy a mandar espías sin preguntarle a Dios? De hecho, me parece, dijo Moshe, me parece una falta de respeto y una falta de confianza el que le estén pidiendo a Dios mandar espías si Dios mismo dijo y les prometió que era una tierra buena. ¿Qué acaso no confían en la palabra de Dios? Sin embargo, la respuesta de Dios fue: Shelach lecha anashim. Yo te doy permiso de que para ti, para que el pueblo se quede tranquilo, te doy la oportunidad de que mandes espías, que mandes personas. Veyaturu et eretz Kenan, y que vayan a espiar y a indagar en la tierra de Kenan. Asher ani noten libnei Israel, que es la tierra que yo estoy por darles al pueblo de Israel como herencia, porque es la tierra que le prometí a Abraham, que le volví a prometer también a Isaac y otra vez a Jacob, que les iba yo a entregar esa tierra en sus manos. Dice el pasuk: Ish echad le maté a botav tishlahu. Un hombre de cada tribu. Un hombre, siempre que está escrito el término Ish en la Torah, se refiere a una persona importante. Hombres importantes, un hombre el más importante de cada tribu es lo que vas a mandar a espiar la tierra de Kenan. Dice: Kol Nasibaem, todos los presidentes son los que vas a mandar para que espíen la tierra de Israel. Y así, eso fue lo que hizo Moshe. Moshe seleccionó al presidente de cada una de las tribus y empieza a describir la Torah. ¿Quiénes fueron? Dice el pasuk: Vele Shemotam, estos son sus nombres. Le maté Reuben, Shamua ben Zakur, de la tribu de Reuben. El emisario que fue con el grupo de espías se llamaba Shamua, hijo de Zakur. Le maté Shimon, Shafat ben Jori. Le maté Yehudá, Caleb ben Yefuné. Caleb ben Yefuné era de la tribu de Yehudá y era el emisario de la tribu de Yehudá. De la tribu de Isahar, Igal ben Yosef. De la tribu de Efraín. Es de las 12 tribus. De cada una de las tribus, el presidente, la persona más importante de la tribu, fue la persona a la que mandaron para espiar la tierra. Y dice dice acá algo muy interesante: le maté Efraín, para la tribu de Efraín, en lugar ¿a quién fue al que mandaron? Acuérdense que habían 2 tribus en lugar de una. De Yosef, de los 12 hijos de Jacob. Yosef era uno de los hijos de Jacob, pero de Yosef se derivaron 2 tribus, que fueron las tribus de Efraín y la tribu de Menashe. Efraín y Menashe eran los 2 hijos de Yosef. Sin embargo, a los 2 hijos de Yosef les dieron importancia, se les dio importancia
como si fueran hijos de Jacob mismos. Así Jacob los consideró: Efraín, Menashe, Kirubén, Shimón y Uli. Efraín y Menashe van a ser considerados como si fueran Reubén y Shimón, es decir, como si fueran hijos míos y no nietos míos. Por lo tanto, de las tribus del pueblo de Israel no eran 12 tribus, sino que eran 13 tribus. Incluso, de acuerdo con los signos del zodiaco, sabemos que el calendario tiene, el año tiene 12 meses, 12 signos zodiacales. Sin embargo, es sabido que en el calendario hebreo tenemos, que es un calendario lunisolar. Cuando nos basamos en la luna para emparejar el calendario lunar con el solar, lo que hacemos es agregarle cada 2 o cada 3 años, le agregamos un mes al año. Y el mes de Adar, que es el último mes del año lunar, el mes de Adar a veces es un solo mes, y a veces hay Adar Aleph y Adar Bet, Adar 1 y Adar 2. Y cuando eso sucede, el año tiene 13 meses en lugar de tener 12. Siendo así, también tiene 13 signos zodiacales y no nada más 12. Por lo tanto, cada una de las tribus de Yosef representan uno de los meses de Adar. Adar Aleph es uno de los hijos de Yosef y Adar Bet es el otro de los hijos. Y de la tribu de Efraín, la persona indicada para mandarla se llamaba Hoshea bin Nun. Hoshea, hijo de Nun. El papá se llamaba Nun, él se llamaba Hoshea. Sin embargo, más adelante nos sigue diciendo la Torá los nombres de todos los demás jefes de tribus que fueron a espiar la tierra de Israel, y al final termina de describirnos estos acontecimientos la Torá diciéndonos lo siguiente: Ele Shemot Anashim, estos son los nombres de las personas Asher Shalach Moshe Latur Haaretz, que las personas a las que mandó Moshe para que espiaran la tierra de Israel. Vaikra Moshe, y en ese momento, justo en este momento de la historia, en este momento le dice Moshe a Yehoshua, le hace un nuevo cambio de nombre. Hoshea se llamaba Hoshea, y Vaikra Moshe le Hoshea bin Nun, le cambió de nombre Moshe a Hoshea y le puso Yehoshua. Le agregó al nombre de Hoshea una letra Yod antes, para con esa letra Yod hacer que su nombre sea diferente del que era. ¿Y qué tiene de especial el cambio de nombre? Nuestros Jajamim ya nos han hablado mucho al respecto de lo que representa un nombre. El nombre es la esencia misma de la persona, y el nombre influencia sobre el carácter de cada uno de nosotros. Por eso no es recomendable utilizar nombres de personas malvadas de la historia y ponérselas a nuestros hijos. Debemos siempre buscar nombres de personas que fueron importantes o de personas que fueron justas, rectas, buenas, ya que el nombre puede influenciar al ser humano. En el nombre, de manera espiritual, hay muchos significados y muchas influencias con respecto al carácter de la persona. Por ejemplo, hay personas que a sus hijos no saben, leen la Biblia y dicen: yo le quiero poner a mi hijo un nombre bíblico. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a buscar y ven Abraham. No, Abraham ya está muy choteado, ya se usa mucho, ya lo trillaron el nombre, ya vamos a buscar otro nombre. Y empiezan a buscar, y ¿qué ven? Ah, mira, Abraham, yo no sé hebreo, pero acá dice Abraham, y acá dice Nimrod, ni siquiera leen la historia. Pues le voy a poner a mi hijo Nimrod. ¿Y quién fue Nimrod? Nimrod era un rey malvado, un rey terrible, que se idolatraba a sí mismo y le pedía a todas las personas de su alrededor que le hagan idolatría a él. Les decía que él era Dios. Y además de eso, Nimrod
fue aquel que quiso matar a Abraham Avinu en toda la historia de Abraham. Lo persiguió para matarlo, lo metió adentro de la caldera en Ur Kasdim, lo metió al horno, a las llamas, para quemarlo vivo a Abraham. No lo logró, pero siempre trató de hacerlo. Él era un rey malvado y terrible que ayudó, o que fue más bien el principal en el proyecto de construcción de la Torre de Babel. Él quería subir en una torre y él fue el que motivó a la gente para construir una torre y subir al cielo para hacer una guerra en contra de Dios. Ese era Nimrod. Y si una persona utiliza un rey, un nombre como Nimrod para ponerle a sus hijos, seguramente el hijo se va a ver afectado y va a poder llegar a tener algo de carácter negativo a causa de este rey Nimrod. Dicen, por lo tanto, que si el nombre es tan importante y tiene una relevancia especial, ¿qué fue lo que hizo Moshe? Moshe sabía de antemano que que estos espías iban a acabar haciendo daño, haciendo cosas malas, haciéndose daños a ellos mismos, hablando mal de la tierra de Israel. Sabía Moshe que tenían malas intenciones y que tenían un prejuicio sobre la tierra de Dios. Por lo tanto, Hoshea, que era su alumno predilecto, era la persona que tenía tanto acercamiento a él, que lo quería y lo estimaba, lo que hizo fue darle un poco de fuerza en el carácter. Y la fuerza de carácter se manifiesta a través del nombre. ¿Qué fue lo que le hizo? Le agregó una yod. ¿A quién? A Hoshea, se llamaba Hoshea, y le puso Yehoshua. Sabemos que la letra yod es una letra que en el nombre de la persona representa dureza. Por ejemplo, Sarai, que era la esposa de Abraham, primero se llamaba Sarai y luego le cambiaron de nombre y le pusieron, ¿cómo le pusieron a Sarai? Sará. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Le quitó la letra yod y se la cambió por una letra he. Le quitó la dureza y se la cambió por una letra más suave para que en su nombre su carácter sea un poco diferente. ¿Pero qué tiene que ver el nombre con el carácter? Es que como acabas de llegar, Salón, no te puedo ahorita introducir por completo a la plática. Por eso déjame al final, se te van a ir resolviendo las dudas y te voy a explicar o sea, todo lo que escuchaste desde el principio, ¿ok? Pero ahorita déjame seguir un poquito para no salirnos del tema. La letra yod representa a Sarai. A Sarai le quitaron la letra yod y había otra persona que también se llamaba igual que Yehoshua Binun, se llamaba igual Hoshea, pero a él no le pusieron, no le agregaron una letra yod en el nombre. ¿Quién era este profeta? Era uno de los profetas, uno de los 13 profetas del libro Treasar. Treasar es un libro del Naví que habla acerca de los 13 profetas que tuvieron profecías más pequeñas, o más bien que sus libros con profecías son más pequeñas. Y el primero de ese libro, el primero de todos, se llamaba Hoshea. Hoshea fue un profeta que lo primero que hizo fue hablar de manera negativa, hablar mal del pueblo de Israel. Y Hoshea le dijo a Dios: Dios mío, tu pueblo, el pueblo de Israel, ha pecado. Tu pueblo, el pueblo de Israel, ha hecho cosas demasiado malas. ¿Por qué no lo cambias? ¿Por qué no te deshaces de él? Ya, olvídalo. Si una esposa traiciona al marido, pues el marido debe de deshacerse de ella. Agarró Dios y le dijo a Hoshea en su profecía: ahora vas a agarrar una profecía, una orden que yo te doy,
es de que vas a ir a buscar una mujer de lo peor, una mujer pervertida, una mujer corriente, vulgar, que se va con cualquier hombre, y te vas a casar con ella. Esa es mi profecía, y eso es lo que te estoy pidiendo que hagas. Te vas a casar con ella. Y Hoshea, como era el profeta y Dios le había dado esa orden, se fue, se casó con una mujer ramera, con una mujer ¿sí? Y con esta mujer tuvo a su primer hijo, y después tuvo una hija, y después tuvo a un tercer hijo. Y entonces le dijo Dios, ahora mi profecía hacia ti es de que debes de abandonar a tu mujer, debes de abandonar a tus hijos y debes de arrojarlos a la calle, es decir, deshacerte de ellos. Y entonces Hoshea se puso a llorar, le empezó a decir a Dios, ¿cómo me pides eso? Dice, ¿cómo? Tú agarraste una mujer cualquiera, la recogiste de la calle, la recogiste de por ahí, tuviste con ella hijos, a los hijos les puso de nombre, al primer hijo le puso Izerael. Izerael es que no va a haber más lluvia, más abundancia, más cosecha en el pueblo de Israel. A la segunda le llamó Lo Ruhama. Lo Ruhama significa yo no me voy a apiadar del pueblo de Israel. Es como proféticamente Dios le dijo a Hoshea qué nombres ponerles a sus hijos. Y al tercer hijo le puso Lo Amí. No es mi pueblo, el pueblo de Israel ya no es mi pueblo. Y entonces el profeta cuenta, en la historia del Naví se cuenta cómo Dios le dice arrójala, y él le dice, ¿cómo me voy a deshacer de esa esposa y de esos hijos? A fin de cuentas son míos, son mis hijos. Dice, si tú recogiste de la calle a una mujer y la hiciste tu esposa, y a esa mujer ahora te enamoraste de ella, ahora la quieres porque ya tuviste hijos con ella, porque ya intimidaste con ella, porque ya estás unido a ella, la quieres, a tus hijos los quieres, y ahora, a pesar de que tu mujer te traicionó y se fue con muchos hombres más, la quieres a ella de todas maneras. Y yo, que soy Dios, le dice Dios al profeta, yo que soy Dios, que escogí al pueblo de Israel, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que fueron fieles ante mí, que fueron personas especiales entre todas las naciones, entre todas las personas que habían en aquel entonces sobre la faz de la tierra. Abraham, Isaac y Jacob se mantuvieron en un nivel espiritual extremadamente alto. Eran personas que veían por el bienestar de los demás, que buscaban hacer favor con las personas en momentos en los que la gente solo buscaba su beneficio personal y pensaban en qué le puedo robar a mi compañero, qué le puedo quitar. Y Isaac fue una persona justa, una persona entregada, que estuvo dispuesta a poner su cuello en el altar para ser degollado solamente porque Dios lo pidió, entrega total y absoluta. Jacob se dedicó al estudio de la Torá, a profundizar qué es lo que Dios quiere de mí. Se mantuvo siendo una persona íntegra, y de él vienen las 12 tribus de Israel. Y tú quieres que después de haber recibido tanto amor de parte de los padres de este pueblo, de Abraham, de Isaac, de Jacob, después de haber recibido tantos rezos, tantas alabanzas, tanta entrega, tanto sacrificio de parte de ese pueblo, tú quieres, y después de haberlos liberado de la esclavitud en Egipto y de haberme casado con ellos, como hace unos días en Matán Torah, en la entrega de la Torah, quieres ahora que simplemente los deseche, los extermine, los destruya porque me dieron la espalda. Tienes razón, me dieron la espalda, pero siguen siendo mi pueblo. Y en lugar de destruir,
Dios no pide la destrucción de los malvados, sino ¿qué es lo que pide? Pide que los malvados se hagan personas correctas, personas buenas. Está escrito, la Gemara cuenta que Rabbi Meir Balanés, un famoso sabio talmúdico, tenía una esposa que era muy inteligente, se llamaba Bluria, y ambos eran personas de un nivel espiritual. Bluria, blue como azul, Bluria, y ella era una mujer muy especial y muy inteligente. En una ocasión pasaban por ahí maleantes, todos los contrabandistas, los ladrones, los vándalos, los asesinos del pueblo, pasaban todo el tiempo y hacían destrozos por la ciudad. Y Rabbi Meir Balanés solo escuchaba y se sentía impotente, decía, ¿qué puedo hacer por ellos? Son personas malvadas. Y entonces dijo, tengo una idea, voy a rezar, voy a pedirle al Eterno, a pedirle a Dios que los extermine, que los mate, que acabe con esos malvados, con los terroristas, con los asesinos, que se destruya la maldad. Y entonces su esposa lo escuchó y le dice, ¿qué estás rezando? ¿Qué estás pidiendo? Dice, ¿cómo de que qué estoy pidiendo? Que por fin Dios se lleve del mundo a estas personas malvadas. Le dijo Bluria, estás equivocado. ¿Cómo dice el versículo? Itamu hataim min haaretz. ¿Qué significa? Que se destruyan, que se acaben los hataim, los pecadores min haaretz, de la tierra. Es un versículo. Es parte de la Biblia. Significa que proféticamente Dios nos dio el mensaje de que debería de acabarse los malvados de la tierra. Es decir, ojalá que mueran todos. Le dijo Bluria, estás equivocado. ¿Por qué no ves la terminación del versículo? ¿Y por qué no conjugas bien la palabra? Realmente no dice Itamu jotim min haaretz, que se exterminen los pecadores de la tierra, sino que se exterminen los pecados. Que las personas que hicieron pecados dejen de hacer pecados. Y por eso el versículo termina diciendo Urshaim, y los malvados Odenam, ya no van a estar. ¿Por qué ya no van a estar? No porque Dios va a exterminarlos y a destruirlos, ¿Por qué no van a hacer pecado? sino ¿Por qué no van a hacer pecado? exactamente, eso es lo que le debemos de pedir a Dios. No que se destruyan los pecadores, que se destruyan los pecados. Y que los pecadores asienten cabeza, tomen conciencia de cuál es el camino derecho a seguir en la vida y se conviertan en personas justas y en personas buenas. Eso es lo que debemos de pedir. Y Oshea entendió el mensaje después de haberse casado con esta mujer, después de que Dios le pidió que la abandone, y le dijo una profecía a Dios. Le dijo, llegarán momentos, el pueblo de Israel va a arrepentirse, y ahora a tu hija le vas a cambiar de nombre, y ya no se le va a llamar más a tu hijo mayor Israel, sino se le va a llamar Israel. A tu hija no se le va a llamar Lo Ruhama, yo ya no me voy a apiadar de mi pueblo, sino le vas a llamar Ruhama, me apiadaré de él. Ya no le vas a llamar a tu tercer hijo Lo a mí, no es mi pueblo, sino que se va a llamar a mí, mi pueblo. Y así el profeta Oshea entendió la lección de que no debía hablar mal del pueblo de Israel. Sin embargo, vemos que el nombre Oshea tiene una influencia que tienta a la persona a hablar mal. Es decir, una de las cosas que una persona que se llama Oshea debe procurar controlar y corregir es los pecados de juzgar para mal y hablar mal. Hablar mal de otras personas, hablar mal de un pueblo, hablar mal, exactamente, hablar mal de una tierra. Por lo tanto, Moshe entendió que si Oshea se iba a juntar
con este grupo de personas que iban con la mentalidad de ver qué hay de malo, amén, qué hay de malo en la tierra de Israel para criticarlo, sabía que Osea se iba a malinfluenciar, y no solo eso, sino que iba a ser de los dirigentes para hablar mal de la tierra de Israel. ¿Qué es lo que hizo Moshe? Le cambió una letra, le agregó una letra, le puso la letra Yod antes de su nombre, porque la letra Yod representa la dureza, y la letra Yod también es la primera letra del nombre de Dios. Acuérdate que Dios nos prometió entregarnos esa tierra, y Dios todo lo que nos ha pedido hacer y todo lo que nos ha prometido ha sido bueno para nosotros. Por lo tanto, cuando vayas a la tierra de Israel, primero que nada debes de tener dureza y debes de ser fuerte para no dejarte malinfluenciar por los merragelim, por todo el grupo de espías malos. Y segundo, debes también de ser lo suficientemente bueno de corazón y controlar tu lengua para no hablar mal. Amén. Para no hablar mal de la tierra de Israel. Y a Yoshua, gracias a la bendición que Moshe le dio y gracias a la letra que agregó en su nombre, Yoshua, amén, al final de la historia se mantuvo leal a Dios, y en lugar de ver lo negativo de la tierra de Israel, vio lo positivo. Sin embargo, todos los demás espías, excepto Yoshua y Caleb ben Yefuné de la tribu de Yehudá, fueron los únicos dos que no hablaron mal de la tierra de Israel. Caleb ben Yefuné, antes de entrar con el grupo de espías a la tierra de Israel, se fue a rezar y a pedir en Meharat Machpelah, en el lugar que está enterrado Abraham, Isaac, Jacob, en la tierra de Hebrón, donde están enterrados esos nuestros patriarcas. Fue a esa tumba a llorar, a pedirle a Dios y a decirle: Dios mío, soy descendiente de estas personas tan especiales que hicieron tanto honor a tu nombre. Por lo tanto, te pido que me des la fuerza de no caer en la mala influencia con la que estoy entrando a la tierra de Israel. No quiero caer en sus redes, no quiero influenciarme para hablar mal de Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Estas personas eran generales, eran personas muy importantes, y ellos tenían miedo de que si en el desierto nosotros somos personas muy importantes, pero si vamos a entrar a Eretz Israel, a lo mejor en Eretz Israel, eso suponían ellos, vamos a ser personas comunes y corrientes, todos van a ser iguales, vamos a perder la jerarquía, ya no van a haber jerarquías. Acá en el desierto nosotros somos quienes forman al ejército, quienes dan las órdenes de cómo acampar, cuándo acampar, todo. Pero allá, ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a tener que acampar y no acampar. Ya vamos a estar... Claro, ahí vamos a ser personas comunes y corrientes. No queremos eso. Queremos ser especiales. Y eso se decían en su interior. Por lo tanto, iban con la mentalidad de que entrar a Israel iba a ser algo malo para ellos. Y todo lo que vieron en Eretz Israel fue negativo, fue malo. Entraron y el Midrash cuenta que habían uvas gigantescas que cargaron entre 10 personas un racimo de uvas. La tierra estaba llena de gigantes. Además, es lo que vieron, y es verdad, la tierra era una tierra de gigantes, ahí habitaban los gigantes. Las frutas que crecían en Israel en ese entonces eran frutas grandes. Aún en la actualidad hay frutas grandes. Aún en la actualidad, es verdad, en Israel hay frutas que sí, sus proporciones son grandes, pero no sé, a lo mejor en otros lugares del mundo también hay frutas grandes. Yo cuando llegué a Israel, sabía había estudiado desde primaria, desde la escuela, esta historia, y cuando llegué a Israel,
a un kibutz, viví un tiempo en un kibutz, y cuando llegué al kibutz, que era tenía parcelas enormes, era un kibutz agrícola, todos los kibutzim son agrícolas, y habían naranjas enormes, sandías de proporciones que nunca antes había visto. Es verdad, hay frutas muy grandes en Israel, pero no sé si hoy en día destaquen las frutas de Israel por ser frutas más grandes. Sin embargo, en aquel entonces, Dios había bendecido de una manera especial a la tierra de Israel, en el aspecto de que las frutas eran gigantes. Las personas también ahí eran gigantes, eran más grandes de lo común. Y cuando entraron y vieron que las frutas eran gigantes, ¿qué es lo que ellos dijeron? Se espantaron. En lugar de decir, wow, mira qué frutas, mira qué ricas están, qué sabrosas, mira qué colores, qué tamaños. En lugar de ver eso decían, no, esta tierra es una tierra de gigantes. ¿Cómo vamos a guerrear con ellos? Nos van a matar. No tenemos oportunidad. Era un error, porque si Dios les ayudó, los sacó de una manera milagrosa de Egipto, que era una potencia mucho más poderosa que los gigantes que habitaban Canaán, Israel, con más razón que les abrió el mar, ahogó a todos sus enemigos que venían armados. Las personas de Canaán, que eran personas que no tenían el mismo armamento, ni la misma tecnología que tenían en Mitzrayim. Mitzrayim tenía la mejor tecnología de esa era. Eran brujos, eran hechiceros, tenían muchos poderes de magia negra, etcétera. Y Canaán no tenían lo que tenían ellos. Y de todas maneras, ¿qué fue lo que dijeron? No, esta tierra nos van a matar. Además, Dios les hizo un milagro. Dijo, para que no, ellos van a entrar como espías, 12 personas, y ahí está lleno de gigantes. Los van a ver los gigantes que entran espías a Israel y los van a querer aplastar. ¿Qué hizo Dios? Que en ese momento de los gigantes hayan muchos muertos. Entonces, si hay muertos, hay velorios, ¿no? Se llaman velorios, hay entierros. Y entonces las personas estaban enterrando a sus difuntos. Y cuando alguien está enterrando a sus familiares, no está pensando, oye, ¿y ese turista qué hace acá? No, están pensando estaba la gente concentrada en sus asuntos, y así no les pusieron atención y pasaron desapercibidos. Dios hizo eso, de que ellos estén a salvo. Ellos lo vieron mal, lo vieron de manera negativa. Los espías que entraron a Israel vieron eso de manera negativa, y por lo tanto lo que dijeron es, esta es una tierra que la tierra se come a sus habitantes. Eretz Yoshevet de Togelea. Es una tierra que se come a sus habitantes. Todo el tiempo hay muertos acá. Es decir, no nos conviene entrar y vivir en Eretz Israel, porque si vivimos en Eretz Israel, esta es una tierra que está maldita, que se come a los habitantes. Así dijeron ellos, en lugar de ver lo positivo. Cuando una persona va con la mentalidad de ver lo negativo, a pesar de que las cosas sean muy bonitas, siempre las cosas tienen dos lados, tienen dos caras. Puedes ver lo bonito de la vida, lo bonito de las situaciones en las que Dios te enfrenta, o puedes ver la parte negra, la parte oscura, la parte mala. Y eso depende de qué es lo que tú quieras ver. ¿Me ibas a preguntar algo? Lo que quieras ver, vas a ver. ¿Había gigantes en Israel en el pasado? Habían personas que eran gigantes, sí. Se han encontrado fósiles, restos de personas que son muy altas. De hecho, hoy en día creo que la persona más alta del mundo, en el museo de Ripley, yo hace unos meses fui al museo de Ripley, y hay ahí pasa una persona de Estados Unidos que es, creo, la más alta del mundo, y es enorme. O sea, es una hormona del crecimiento que hace crecer de más a la persona. Hoy en día vemos personas que esa hormona del crecimiento la tienen, no sé, desarrollada, o se le desarrollan mucho esas hormonas y crecen muy altos. Sin embargo, se puede hipotéticamente
llegar a dar el paso de que desarrollen todavía más. En aquel entonces las personas así eran, es decir, existieron los gigantes, personas que eran demasiado altas. No sé desde qué altura se les llama gigantes, pero eran personas mucho más altas que las personas comunes de aquella época. Entonces sí existieron los gigantes en la tierra de Israel. Había fresotas y todo. Exacto, entonces toda la fruta era muy grande y el Midrash dice que los espías trajeron entre 10 cargando un racimo de uvas. Entonces, pues, ¿de qué tamaño tenía que haber sido cada uva como para que un racimo lo cargue? No estaban llevando toda la vid, estaban llevando todo el viñedo, estaban llevando un racimo. Entonces era un lugar grande. Pero además dijeron otra frase los espías. Dijeron: y nosotros éramos ante sus ojos como langostas. Dice, ¿a qué se refirió? Nosotros éramos ante sus... Así dije, esas fueron las palabras de los que utilizaron los espías. Dijeron ellos: la tierra es mala, se come a sus habitantes, es una tierra de gigantes, es una tierra que no nos conviene, que no vamos a poder conquistar. Y además, nosotros entramos a la tierra y habían puros velorios. Todo el mundo estaba enterrando a sus muertos. ¿Y saben qué? Nosotros ante sus ojos, nosotros éramos como langostas ante sus ojos. Dicen nuestros sabios, cuando una persona se considera inferior ante los ojos de los demás, así los demás lo van a ver. La gente te ve como tú te ves a ti mismo. Si tú te ves como un insecto, como una basura de persona, la gente eso lo va a percibir y así te van a tratar. Pero cuando la persona tiene la autoestima alta, acuérdense que autoestima alta no se contradice con ser humildes. La persona puede ser humilde y a la vez tener el autoestima alta, tener el estado de ánimo alegre. No tiene que estar deprimido y sentir, no, yo no valgo nada, es que yo soy una persona humilde y una persona que no vale nada. Eso no significa ser humilde. Eso significa... eso no significa ser humilde. La humildad no se contradice con el autoestima alta. La humildad no es una cualidad, no es una cualidad negativa, es algo positivo. Y el sentirse inferior es algo negativo. La persona no se debe de sentir inferior ante los ojos de la gente y tampoco sentirse superior. Debemos de sentirnos un ser humano igual que todos los demás. A todo hombre de cualquier religión, especie, color de piel, Dios lo creó con una parte suya. Cada persona en todo lugar del mundo tiene un espíritu, un aliento de Dios. Con el aliento de Dios fue creado el ser humano. Dios creó al hombre a su semejanza, a su imagen y a su semejanza. Es decir, yo si me considero que soy una basura, que soy inferior, que no valgo nada, entonces esa parte de Dios que hay adentro de mí, yo no la estoy respetando. No estoy respetando a la parte de Dios que hay adentro de mí, a mi alma. Y también cuando no respeto a otras personas, si yo no sé respetar a los seres humanos, a las criaturas de Dios, que Dios las creó a su imagen y a su semejanza, no estoy respetando tampoco a Dios. Estoy manifestando una falta de respeto a Dios. Por lo tanto, todos debemos de sentirnos bien con nosotros mismos y bien con los demás. Dice el versículo, la Mishnah, en el tratado de Avot, Imen ani li, dijo Hillel, uno de los grandes sabios del Talmud, de la Mishnah, si yo no me preocupo por mí, Mili, ¿quién lo hará? Ushani leatzmi mani, pero solamente me preocupo por mí, ¿qué es lo que valgo? No valgo nada. La persona, primero que nada,
Imenani li mi li. Si yo no me preocupo por mí, ¿quién lo hará? Cada persona se debe de preocupar primero que nada por sí mismo. No sé si han visto. Y luego también preocuparse por los demás. Porque si solamente se preocupa por sí mismo, es una persona que no vale nada, no tiene valor. O sea, se complementa, claro, como una segunda fase. Exacto, como segunda fase. ¿Qué pasa si la persona solamente se preocupa por los demás y no se preocupa por sí mismo? Mal. Es mal. Y como ejemplo, no sé si se han subido últimamente a un avión, pero en las instrucciones que dan de vuelo, te dicen, si llega a haber algún problema, no se alarme, pero si llega a haber algún problema, que el avión se está por ir al barranco, van a salir, y bueno, y hay un poco de falta de presión en la cabina, van a salir automáticamente unas bolsas de aire. ¿Y cuál es la primera instrucción que te dicen? Si vas con un menor de edad, ¿qué debes hacer? Dale al menor de edad. No, primero tú y luego el menor. Muy bien. Primero se la pone usted y luego el menor. Oye, ¿cómo? ¡Qué poco caballeroso eres! Y esa frase de mujeres y niños primero, ¿qué pasó con la caballerosidad? Oye, yo daría mi vida por mi hijo. Claro, ¿eh? Se está acabando. Se está acabando hoy en día, hasta en el... Hasta en eso. Dice, ¿cuál es la respuesta? Oye, ponte a pensar un poquito. Si tú sacas la mascarilla del menor, tu hijo, estás dispuesto a entregar vida por tu hijo, lo quieres más que a ti mismo. Pero si tú primero sacas la mascarilla de él, se la colocas, se la quieres colocar, y en el inter te quedas sin oxígeno y te desmayas, entonces tú te vas a ver afectado. Pero no solo tú, sino que también el menor de edad. ¿Quién le va a poner la máscara? Primero preocúpate por ti, desarróllate para que puedas también ayudar a los demás. ¿Cómo vas a ayudar a los demás si tú mismo no has salido de tus propias... Psicólogo. ¿Eh? Es lo mismo que un psicólogo. Ok, es diferente. Un psicólogo... obviamente si un psicólogo no tiene ninguna preparación, no tiene muchos problemas psicológicos, pues está difícil que sea un buen psicólogo. Pero todos tenemos problemas psicológicos, incluso los psicólogos más eminentes. Eso no tiene nada que ver. Es decir, no tienes que resolver todos tus problemas para ayudarle a alguien. Espérate, mira. La verdad es que yo te ayudaría con mucho gusto, te daría una limosna, pero primero estoy yo. Entonces primero necesito tener 10 millones de dólares para poderte ayudar. No, espérate. Todos tenemos problemas económicos. Primero trata de salir adelante, y cuando salgas adelante vas a poderle ayudar a la gente. Pero siempre vas a tener problemas económicos o problemas de cierta índole, y no por eso te vas a privar de ayudar. A lo que se refiere Hillel es, primero ayúdate a ti mismo, es decir, trata de preocuparte por ti para que gracias a que tú ya estés fuerte puedas ayudarle al otro. ¿Cómo vas a levantar al otro si tú estás en el piso tirado? No se puede. Necesitas salir adelante, valorarte a ti mismo, porque cuando tú no sabes darte a ti mismo el valor y tener la autoestima en alto y considerarte imagen y semejanza de Dios, de estar orgulloso de ser el que eres, claro, con tus defectos que quieres o que por lo menos tienes la iniciativa de mejorarlos algún día. Pero si tú te sientes inferior ante los ojos de la gente te va a considerar a ti también inferior. Cuando tú mismo no tienes la suficiente autoestima, la suficiente fuerza fuerza interior para verte igual ante los ojos de la gente. Obviamente hay personas que tienen una jerarquía mayor y hay que darles respeto, pero no significa que sean mejor o peor que yo, sino que de manera jerárquica
están en un nivel elevado encima de mí. Por ejemplo, son personas muy sabias, les debo de dar un respeto, es mi maestro, es mi esto. O personas ancianas, también las debo de respetar porque han pasado por la vida cosas que yo no he pasado todavía. Entonces una cosa es respetarlos y otra cosa es sentirme inferior, sentir que yo no valgo nada, sentir que yo no sirvo para nada. Y ese mensaje lo aprendemos de los Merragelim. Si ellos tuvieran la entereza interior como para considerarse somos personas importantes y vamos a seguirlo siendo tanto en el desierto como si entramos a Eretz Israel, vamos a seguir siendo también personas importantes. Sí, el cristal por el que hubiera exacto, claro. ¿Cómo dice? El de buen son en cualquier lugar baila, o cómo es El que es perico donde quieras ver. exactamente, el que es perico en donde quieres verde. La persona que tiene la autoestima baja y que se siente inferior, empiezan a entrar en su mente toda clase de pensamientos negativos, toda clase de pensamientos que ahora tengo que hablar mal de él, porque así me voy a sentir mejor. Tengo que no me dio el respeto que yo merezco, me humilló, y se ofenden durísimo. ¿Por qué se ofenden tanto? Porque su autoestima está baja. Por lo tanto, cuando oyen a alguien que los está humillando, ¿qué es lo que hacen? Esa persona me está confirmando que yo soy una basura, entonces me enfurezco. Pero ¿qué pasa si una persona tiene su nivel de autoestima alto y yo sé que soy una persona buena, una persona decente, una persona inteligente, y llega alguien y me dice, eres un tonto, ¿me voy a enfurecer con él? Claro que no, me vale. No le voy a tomar importancia. A ver, si un perro te está ladrando en la calle, ¡ay, me está ladrando! ¿Te vas a enfurecer con el perro? No, le vuelves ¿Por a qué? ladrar tú. Le regresas el ladrido. ¿Por qué no? Porque lo que te está diciendo no es verdad y tú lo sabes. Pero cuando tú te metes ideas a la cabeza, yo soy una basura, yo no sirvo para nada, no valgo nada, soy una persona que la verdad no tiene capacidades. Entonces cuando alguien viene y te dice, tú no tienes capacidades. sí, él te lo dijo para molestar, no lo dijo porque realmente pero tú, como ya lo tienes en tu interior, en tu cabeza, lo estás machucando, lo estás moliendo, Si a lo mejor es verdad. entonces No, pues reconfirmas y- ahora lo reconfirmas y ahora te ofendes con esa persona. Él ya descubrió lo que yo soy. Pues te ofendes, claro que te vas a ofender. Óyeme, ¿qué le pasa? Claro, por eso Dice eso. acá todo lo que sucedió, toda la trama de los espías que entraron a explorar la tierra de Israel, era una finalidad negativa. Ellos querían solamente hacer un pleito, tenían la autoestima baja, eran personas que veían todo de una manera negativa y por lo tanto cuando entraron a Eretz Israel todo lo vieron mal y hablaron mal de la tierra de Israel. Las cosas depende mucho del cristal con el que se miran, el color que van a tener. ¿Por qué nos mandaron a ellos y no a otros que tuvieran una mejor predisposición? Muy bien. Por lo menos una mente El más pueblo de objetiva? Israel en ese transcurso de la historia específicamente eran, primero que nada, ¿a quién mandas? ¿Al líder o mandas a un cualquiera del pueblo? Mandas a una persona importante. Estos eran los dirigentes del pueblo. Los dirigentes del pueblo tenían ese problema psicológico de que pensaban, se sentían inferiores y pensaban que les iban a quitar su puesto si entraban a Eretz Israel. No tenían seguridad en sí mismos. Y la seguridad en sí mismo depende estrechamente de la seguridad que uno tiene con Dios. Si una persona confía en que Dios le va a mandar lo que le tiene que mandar, cuando le tiene que mandar, que si yo merezco ser presidente,
voy a hacerlo acá, o voy a hacer en China, o voy a hacer en cualquier otro lugar, si lo merezco, entonces no me van a dar mi puesto solamente por entrar a Eretz Israel. Si ellos hubieran tenido la confianza en Dios en ese aspecto, y más aún la confianza en Dios de que si Él prometió que la tierra era buena, pues era buena, y no tenían que empezarlo a cuestionarlo tanto y a dudar de la palabra de Dios, y todos esos factores fueron aquellos que se entrelazaron para hacer que al salir de Eretz Israel los merragelim, los espías, hayan hablado cosas malas de la tierra de Israel, hayan provocado que el pueblo llorara y se pusiera a llorar y dijera: ¿para qué Dios nos sacó de Egipto? ¿Para venirnos a sepultar en la tierra de Israel? Amibli en Kebarim Bemitzraim, ¿acaso no hay suficientes tumbas en Egipto como para que nos tomaras y nos trajeras a Israel a morir? Eso era lo que se preguntaba el pueblo de Israel. La persona, nada más para cerrar un mensaje importante, la persona, para poder estar bien en la vida, debe de empezar a estar bien en su interior. Si la persona está bien en su interior, entonces va a poder, todo lo que pase en su exterior le va a beneficiar. Todo lo que pase en su exterior bueno lo va a saber aprovechar. Va a tener un amigo y está bien consigo mismo, ese amigo va a ser un amigo que le va a durar para toda la vida. Pero si él consigo mismo no está bien, entonces, aunque tenga el mejor amigo del mundo, se va a pelear con él, porque el que está mal es él en su interior. Todo lo que hay en nuestro exterior no se puede valorar a menos de que la persona tenga las herramientas en su interior para poderlo utilizar y para poderlo manejar y para poder estar feliz con lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Me ibas a decir algo, David? Perdón. Sí, entonces esa negatividad de esos líderes se transmitió a todo el pueblo, o sea, de ellos bajó a todos. Claro, el negativo ha hecho perder a todos. Pero estos eran los de arriba. Claro, fue su negatividad. Vieron cosas buenas, ellos las entendieron como malas y vinieron a hablar pestes de tierra, de arriba y entonces allá abajo. Sí. Nada más cuando la raíz está podrida, está mal, la raíz echa a perder a todos los demás. Vimos en el libro de Shofetim, en la historia del pueblo de Israel, de los jueces, vimos que siempre que no hubo un juez positivo en el pueblo de Israel, un líder espiritual positivo en el pueblo de Israel, el pueblo se desvió del camino correcto y empezó a servir a otros ídolos, empezó a hacer cosas que eran negativas ante los ojos de Dios. Por eso siempre es importante tener una visión correcta, tener un buen líder y tener las herramientas para poder captar todo lo bueno que Dios nos manda todos los días. Amén. Amén. Jacob Baruch. Yo le voy a hacer la pregunta, Pepe. Nos vemos.